como les decía, lo que vamos a ver son los sistemas de alcantarillado pluvial, ¿no? Drenaje pluvial es el otro nombre que recibe, de la materia de Ingeniería Sanitaria 2. Y comenzaremos con unos conceptos, obviamente, básicos, elementales, para hablar de qué se trata esto. Si bien entiendo que al comienzo de la materia les han entregado un glosario donde ustedes tienen ya conceptos, ¿no? Marcados en función de lo que nos dice la norma, ¿no? Entonces, la norma de alcantarillado, que es la que vienen utilizando ya en este semestre, es la que se utiliza también para el alcantarillado pluvial, ¿no? Tiene su segunda parte donde está el alcantarillado pluvial. Entonces, un concepto fuera, digamos, de lo que está escrito en la norma, que es lo que se utilice, pero que quede como la idea de qué es el alcantarillado pluvial, ¿no? Entonces, nos dice que la principal función de este alcantarillado pluvial es el manejo, control y conducción adecuada de la escorrentía de las aguas de lluvia, ¿no? En forma separada de las residuales, ¿no? Entonces nosotros hacemos dos partes, dos divisiones. Uno, lo que ya han visto, que es el agua residual, ¿no? Que es lo que sale del uso del agua potable, y otra que es ya el agua de escorrentía o de lluvia, ¿no? Estos proyectos de alcantarillado pluvial no son, digamos que, eh, muy comunes todavía en nuestro medio, ¿no? Se han hecho ya varios, pero ustedes entenderán, los barrios, por ejemplo, digamos, ya muchos pueden contar con alcantarillado sanitario, pero no así con el pluvial, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque es un alcantarillado, como les vuelvo a decir, que lo que hace es juntar las aguas de lluvia y a veces dicen, no, que escurra nomás por la calle y que salga a donde tenga que llegar, ¿no? Y después llega y inunda alguna parte. Entonces, eso es, ¿no? O sea, hacer un alcantarillado para que todas esas aguas de lluvia, que por lo general se pueden conducir normalmente por las calzadas, por las calles y demás, eh, tengan un colector, tengan un lugar por donde circular y ser evacuadas también a un lugar de disposición final, ¿no es cierto? Entonces, estas aguas residuales, ¿no? Deben ser llevadas o dejadas en sitios donde no provoquen daños o inconvenientes a los habitantes de las ciudades, ¿no? Lo que les digo, captar las aguas y trasladarlas a un lugar. Que estas son aguas de lluvia que van a ser fácilmente llevadas hacia un río, un curso de agua, un canal, ¿no? Tenemos, enseguida vamos a ver cuáles son los componentes que tienen este alcantarillado pluvial, pero bueno, aquí hay una imagen de una boca de tormenta, y aquí hay una imagen de las tuberías, que obviamente hablamos de tuberías con diámetros bastante grandes para poder captar las aguas de lluvia, ¿no? Entonces, porque son caudales grandes, ¿no? Que en general son los que van a ocasionar problemas, porque si tenemos una zona o un lugar donde no hay acumulación de caudales, y los caudales, aunque llueva fuerte, digamos, pueden escurrir con facilidad, seguramente no vamos a instalar tuberías ahí, ¿no? Aquí les muestro, por ejemplo, un canal colector que es del tipo de lo que hay en Santa Cruz, ¿no? O sea, para los que conocen Santa Cruz, en cada anillo que hay de la ciudad, porque está el primer anillo, el segundo, el tercero, entonces en cada anillo hasta el cuarto han hecho y han diseñado canales. Y en las transversales que hay en la ciudad también, ¿no? Que son como los radiales de los anillos, porque son en una ciudad que está diseñada así en círculo, todos los radiales que van también tienen canales que colectan, ¿no? Entonces ahí circula el agua para ir a desembocar en el río Piraí, pero a pesar de que son canales enormes, ¿no? Con su base muy grande, alturas muy grandes, igual colapsan e inundan la ciudad, ¿no? Entonces, pero digamos que son obras muy grandes de alcantarillado pluvial, de recojo de aguas residuales, perdón, de aguas de lluvia, ¿no? De escorrentía, que se han hecho en esas ciudades, ¿no? Entonces,
Ese es otro de los tipos que se utilizan, ¿no? Nosotros aquí, no, en la ciudad, por ejemplo, no tenemos ese tipo de canales para aguas de lluvia, ¿no? ¿Cómo funciona un sistema de drenaje pluvial? Este sistema de drenaje pluvial va a funcionar siempre gracias a la gravedad, ¿no? O sea, no se utiliza bombeo ni nada cuando hablamos de agua de lluvia. ¿Por qué? Porque hablamos de caudales muy grandes, como les decía, que no van a poder ser bombeados ni evacuados de otra manera más que debido a la gravedad, ¿no? Como nos dice, desde las alcantarillas que recogen las aguas de lluvia hasta las tuberías, todas van a ser descendentes hacia el lugar donde vamos a hacer la evacuación. Es decir, nosotros debemos ubicar el curso de agua donde va a poder ocurrir, ¿no? ¿Y por qué esto? Pues claro, porque cuando está lloviendo el agua nunca, o sea, siempre va a escurrir hacia abajo, ¿no? O sea, si hay una pendiente, cualquiera que sea mínima, siempre va a escurrir hacia el punto más bajo y es ahí donde vamos a captarla y de ahí vamos a seguirla llevando hacia el punto más bajo, ¿no? O sea, no podemos llevarla a un punto más elevado. Para esto hay que el sistema debe tener ciertos componentes, ¿no? Unas son las estructuras de captación, que ya les mostraba, esas bocas de tormenta, ¿no? O alcantarillas, como quieran, lo que quiera utilizarse, ¿no? Se colectan las aguas pluviales a través de sumideros, evitando que el agua circule de manera descontrolada, ¿no? En el centro de la ciudad sí tenemos instalada ya un sistema de alcantarillado pluvial y ahí podemos ver las estructuras de captación, ¿no es cierto? Esas bocas de tormenta o sumideros con los que, donde entra el agua una vez que está lloviendo. Después tenemos las estructuras de conducción, que son aquellas que van a transportar las aguas ya captadas, recolectadas por los sumideros en las calles, ¿no es cierto? Y a través de conductos con pendiente, facilitando la evacuación y limpieza, ¿no? Siempre hay que pensar que a pesar de que, digamos, en las bocas de tormenta, nosotros vamos a tener sistemas para evitar que ingresen cosas muy grandes y demás. Puede ocurrir, puede pasar, porque ponemos rejillas, ¿no? Pero pueden romperse las rejillas, pueden ingresar cosas muy grandes, con tuberías grandes también, con mucho espacio. Entonces hay que ver y pensar en que va a haber una evacuación, pero también va a haber limpieza de estas, ¿no? Para poder mantener, porque se pueden tapar y después no funciona todo mi sistema. Y estas estructuras de conducción, que en realidad, como les decía, pueden ser tuberías, pueden ser canales, ¿no? Puede variar también. Estas van a llevar desde el lugar donde se recolecta el agua, es decir, desde el sumidero, esta boca de tormenta, hasta el lugar donde va a ser realizada la descarga. ¿Ya? En ese lugar puede haber una pequeña estructura de salida, ¿no? Porque como se manejan caudales grandes de agua, entonces no se puede dejar el tubo suelto y que caiga nomás el agua porque se va a romper, ¿no? Entonces siempre se hace una pequeña estructura, un murito de contención, una colchoneta donde va a caer el agua, se protege el borde del- de la tubería de salida, ¿no? Entonces, esos digamos que son las estructuras de descarga que enseguida vemos, ¿no? Estructuras de conexión y mantenimiento, ¿no? Son otros de los componentes, y nos dice, se permite la conexión de tuberías de conducción facilitando el espacio de las cámaras verticales para el acceso del personal de mantenimiento, ¿no? Sabemos que vamos a, vamos a tener en las intersecciones, en cada cierta longitud, ubicadas cámaras verticales, ¿no? Que son aquellas cámaras que van a permitir que se pueda hacer el mantenimiento y limpieza de las tuberías sin ningún problema, ¿no? Las estructuras de descarga son las que nos van a permitir, como les indicaba hace un ratito, el vertido de las aguas captadas y que éste no generen daño en la parte final de este alcantarillado, ¿no? Vamos a controlar los riesgos de inundaciones, erosión y sedimentación de los cauces, eh, ubicando y haciendo estas obras de descarga. Y lo último nos dice la disposición final, en el caso de aguas pluviales no requieren de tratamiento, ¿no? Antes de su vertido, que es agua de lluvia. Eh,
porque no hay una baja concentración de contaminantes, aunque también podrían ser aguas que puedan ser reutilizadas, ¿no? En ese caso, si el agua pluvial tendría que llegar a una planta de tratamiento seguramente para hacer un filtrado, ¿no es cierto? Y poder utilizar con algún fin agrícola o lo que se requiera esas aguas de lluvia que podrían venir, digamos, si vienen de una zona demasiado urbanizada y ha acarreado demasiada suciedad, tiene que ser purificada, ¿no? Para poder utilizarla. Que si vamos a darle uso agrícola ya va a ser uso después humano, ¿no es cierto? Para consumo humano. Por lo tanto, debemos tomar todas las condiciones de calidad de agua para ese uso, ¿no? Ahora sí, entrando a lo que ya nos dice la norma, digamos que las reglas que se nos imponen en el país para poder o para diseñar, ¿no es cierto? Que son las que debemos cumplir tanto para las instituciones públicas que nos contratan como ingenieros o para los privados que también pueden requerir un proyecto de este tipo, nosotros debemos cumplir siempre con lo que nos indica nuestra norma, ¿no es cierto? Entonces, a partir de ahí, nosotros vamos a ir apuntando aquí las cosas que se requieren y se necesitan para diseñar el sistema de alcantarillado pluvial, ¿ya? Nos dice, son sistemas de recolección y evacuación de aguas pluviales que deben proyectarse cuando las condiciones propias de drenaje de la localidad requieran una solución de evacuación de escurrimiento pluvial. Lo que les comentaba de que es obvio que nosotros vamos a ver en qué zonas son las que realmente se requieren que se haga un proyecto de alcantarillado pluvial. No en todos los lugares se necesita, ¿no? Que si nosotros tenemos unas buenas pendientes, estamos en una ubicación en altura y qué sé yo, o sea, el agua va a escurrir y va a escurrir a las zonas más bajas y con menores pendientes, que es donde van a tender a inundarse. Entonces, ¿dónde vamos a poner alcantarillado pluvial? Seguramente en esos lugares donde tiende a acumularse el agua para poder evacuarla de ahí, ¿no? Y no así donde el agua circule, cuando llueva, circule y no haya ningún inconveniente, ahí no necesitaríamos de ninguna forma hacer un sistema de alcantarillado pluvial, ¿no? No necesariamente, por eso nos indica ahí que toda población, toda población va a requerir un sistema pluvial, ¿no? Eso es netamente de las condiciones topográficas, tamaño de la población, la característica de las vías, la estructura, el desarrollo urbano que pueda haber, ¿cierto? Esta evacuación de aguas pluviales tiene que ser satisfactoria, ¿no? Como les decía, a través de esas cunetas que se generan en las calles, ¿no es cierto? Porque siempre va a haber un bombeo en el medio y unas cunetas generadas cuando hay un asfaltado y un revestimiento de las vías, siempre vamos a tener unas cunetas que deben trabajar y que deben ser las que eh, lleven el agua hasta una disposición final, que podría ser una boca de tormenta, ¿no es cierto?, para de ir recolectar, digamos. Entonces, las calles pueden funcionar en algunos lados, como colectores, utilizando las cunetas, ¿no? Donde sea necesario, estos sistemas van a abarcar obviamente la totalidad de la población, ¿no? Como les digo, por ejemplo, en Santa Cruz termina abarcando así, o sea, no hay en el centro, en algunas partes hay los colectores a partir de las bocas de tormenta, pero después la mayoría son las calles las que llevan hasta los canales, ¿no? El agua. Entonces es ahí donde se va acumulando a partir de eso. Porque, claro, una ciudad enorme y todo, les resultaba muchísimo más caro pensar en hacer un sistema interno. Además tienen poca pendiente, ¿no? Entonces lo que han optado es hacer eso, hacer esos canales, captar a través de sus calles por medio de las cunetas generadas y de ahí desembocar en los canales que van a juntarse y después a un colector final en el río Piraí, ¿no? Y nosotros lo que tenemos en el centro y lo que ocurre es que todo lo desembocamos en el río
Guadalquivir, ¿no es cierto? Los colectores están todos apuntados hacia eso, se han generado pendientes, tenemos obviamente eh, tuberías ya eh, colocadas de mucho tiempo, que cumplen con esto, pero que muchas veces hemos visto que había sectores en los que se inundaba o que ahora todavía se sigue inundando, ¿no? Que son las zonas más bajas que están próximas a la avenida Jaime Paz y que es debido a la falta de pendiente ya en el último tramo, ¿no? O sea, eso es lo que ocurre ahí, se acumula el agua y ya no puede evacuarse tan rápido porque la pendiente no es suficiente y eso genera las inundaciones en esa zona, ¿no? También se han ampliado en otros lugares el alcantarillado pluvial, ¿no? En la Avenida Integración, hay algunas zonas, por ejemplo, yo el último proyecto que he visto que ha sido el año pasado, que ha entregado el FPS, ha sido el del alcantarillado del barrio Morros Blancos, ¿no? Que yo después les voy a dar la ubicación para que cuando tengan un tiempito pueden ir a ver la zona. Es un alcantarillado, digamos, relativamente corto, porque es una zona pequeña de acción, pero de influencia bastante grande, ¿no? Que generaba mucho problema, tienen pendientes, llegaban hasta una zona y, y después de llegar a esa zona se inundaba absolutamente todo ahí y las aguas no llegaban a evacuar a la quebrada que está ahí atrás, ¿no? Entonces, de la zona. Se ha hecho un trabajo muy bueno de alcantarillado ahí y como les digo, ya les voy a dar la ubicación porque como está aquí en la ciudad y se puede ver porque están las bocas de tormenta, hay unos sumideros tipo rejilla que atraviesan la avenida, entonces, y la salida también tiene las obras de protección, como les indicaba, de un gavioncito, murito de contención, tiene una colchoneta, entonces vale la pena de que ustedes puedan visitarla ya que no pueden hacer visitas de trabajo ni prácticas presenciales todavía, ¿no? Bueno, los sistemas de recolección y evacuación de aguas pluviales se proyectan para, ¿no? Permitir una rápida evacuación del agua pluvial de las vías públicas, evitar la formación de caudales excesivos en las calzadas. Cuando ya hay mucha agua en las calzadas, debemos instalar un sistema pluvial, evitar la invasión de aguas pluviales a propiedades públicas y privadas, obviamente las inundaciones en este caso, evitar la acumulación de aguas en vías de circulación, evitar la paralización del tráfico vehicular y peatonal durante una precipitación pluvial intensa, evitar las conexiones erradas del sistema de recolección y evacuación de aguas residuales, es decir, aquí es un tema muy importante, Tarija ocurre mucho también, de que se han estado conectando todas las aguas de lluvia que acumulan en una casa, por ejemplo, al alcantarillado eh, sanitario, ¿no? Y eso es muy mala idea, porque obviamente el alcantarillado sanitario ha sido diseñado para evacuar aguas residuales en función del consumo del agua que se tiene, ¿no? Cumpliendo con los parámetros que nos indica la norma, pero si nosotros a esa tubería le inyectamos un caudal muy grande de lluvia que se puede generar en un tiempo muy cortito, vamos a saturar, vamos a llenar y vamos a colapsar nuestro sistema de aguas residuales y por lo tanto se va a ocasionar un desastre en la calle, en la zona, en nuestra propia casa, ¿no es cierto? Porque las aguas van a estar rebasadas y van a volver, entonces hay que tener cuidado con eso, ¿no? ¿Y qué era lo que ocurría en el barrio Morros Blancos, en la zona, por ejemplo, donde se inundaba tanto, ¿no? Como se inundaban y todo, los mismos vecinos captaban su agua de lluvia, la agua de lluvia de su casa y la conectaron a los colectores de alcantarillado sanitario, ¿no? Entonces, era un desastre porque llovía y esas cámaras saltaban con todas esas aguas putrefactas y los malos olores y se quedaba varios días y cuando ya se secaba también se quedaba porque todo quedaba afuera, entonces son los problemas que suelen ocurrir, ¿no? En los barrios donde realmente se requiere ese alcantarillado pluvial. Ahora, una
consideración también sobre el alcantarillado pluvial. Es un alcantarillado que es bastante caro, ¿no? Entonces, por lo general, nuestras instituciones públicas, la alcaldía en este caso, o COSAL, que COSAL, perdón, no interviene en esto, ¿no? O alguna cooperativa que pueda haber en alguna ciudad, no, no les interesa mucho hacer. ¿Por qué? Porque como les digo, es caro, entonces prefieren hacer un alcantarillado sanitario porque saben que es más urgente, más importante dentro de todo, ¿no? Y la inundación por ahí ocurre una o dos veces al año, o por ahí solamente durante la época de lluvia, y en un mes ya después no hay nada. Entonces es una obra que se utiliza solamente en una determinada época del año con relación a lo que va a ser un alcantarillado pluvial sanitario, por ejemplo, ¿no es cierto? Que se utiliza durante todo el año. Entonces, ahí hay un detalle cuando llegan proyectos de alcantarillado pluvial, de que no hay mucho interés en financiarlos, ¿no? Y de ejecutarlos, ¿no? Salvo que sean estrictamente necesarios o que ya, digamos, la acción social de los vecinos y demás plantee que ese era el requerimiento de su zona, ¿no? Por lo general, primero piden asfalto, el alcantarillado sanitario, otras cosas, y después pueden pensar en un alcantarillado pluvial, ¿no? En cambio, en esa zona, como les decía, de Morros Blancos, ellos sí han priorizado. En lugar de el FPS les había ofrecido, tenían varias opciones, desde una plaza, tenían el mantenimiento de las vías y demás. Ellos sí han elegido el alcantarillado pluvial ya como vecino, ¿no? Entonces, esa es una organización que se ha hecho muy buena ahí. Bueno, el análisis de estos problemas de recolección y evacuación de aguas pluviales, ¿no? En las áreas urbanas debe considerar los siguientes factores. Cuando nosotros vamos a hacer el diseño, consideramos el tráfico peatonal y vehicular, el valor de las propiedades sujetas a daños por inundaciones, el análisis de soluciones con canales abiertos o conductos cerrados, que era lo que les hablaba, ¿no? Aquí nosotros en Tarija tenemos conductos cerrados, en Santa Cruz vemos con canales abiertos, la profundidad de los colectores, ¿no? A dónde van a estar instalados. Por lo general pueden haber, si no hay muchas pendientes, podemos llegar a profundidades muy grandes, ¿no? Por lo tanto, también generaríamos eh, costos muy elevados, ¿no? Ahora, aquí hay un detallito, por ejemplo, que habla esto de la norma, el valor de las propiedades sujetas a inundación, ¿no? O sea, esto no debería considerarse eh, la norma, a no ser que hablemos, digamos, de prioridades con relación a bienes públicos como escuelas, hospitales, ¿no? Lugares que necesitamos proteger de las inundaciones, que eso sí tendrían un valor moral más que material, ¿no? Porque si no quiere decir que una zona donde hay casas residenciales y valen mucho, tendría que tener preferencia sobre una zona que es más popular y que tiene unas cuantas casas pequeñitas, pero también se inunda, ¿no? Entonces ahí no debería haber esa diferencia. Como les indicaba hace un momento, cuando hablamos de estos sistemas de recolección y evacuación de aguas pluviales, nosotros tenemos que hacer una consideración económica de este proyecto que pensamos diseñar o proyectar o hacer, ¿no? Es importante porque es un proyecto caro, ¿no? Una de las cosas importantes que se considera para el diseño es la selección del periodo de retorno, es decir, la frecuencia que se debe adoptar en este proyecto, va en función de la probabilidad de ocurrencia de las lluvias. Es decir, ustedes en hidrología ya han llevado que mientras nosotros tengamos eh, una frecuencia más prolongada, es decir, una lluvia que va a ocurrir con menos probabilidad, ¿no ve? Esa lluvia es una lluvia de mayor envergadura, es una lluvia mayor, más fuerte, digamos, ¿no? Entonces, eso es lo que uno debe llegar a hacer un intermedio ahí de cuál sería el periodo de retorno, la frecuencia con la cual nosotros vamos a diseñar, ¿no?
si es más probable su ocurrencia, seguramente vamos a utilizar una lluvia menor, ¿no? Si nosotros utilizamos un periodo de frecuencia o de retorno más amplio, seguramente el valor de esa precipitación es más elevado y por lo tanto, obviamente, mis conductos, mis tuberías van a ser mucho más grandes, va a comenzar también mi boca de tormenta. Entonces, ahí vamos haciendo de que los costos vayan elevándose, ¿no? Entonces, ahí es que nos dice, debemos representar un balance adecuado entre los costos de construcción y operación y los costos esperados por daños y perjuicios de la inundación para ese periodo de diseño, ¿no? La capacidad de recolección de aguas pluviales del conjunto de sumideros o bocas de tormenta debe ser consistente con la capacidad de evacuación de la red de colectores, ¿no? Para garantizar que el caudal de diseño, o sea, verdaderamente llegue a la red de evacuación. Es decir, nosotros tenemos que poner la cantidad de sumideros, ¿no? Que pueda colectar el agua, pero además que esta agua que está colectando pueda ser transportada y llevada por la tubería o el canal abierto que podamos nosotros estar optando por diseñar, pero es la parte fundamental de que estas bocas de tormenta primero no colapsen, ¿no? Es decir, que queden ahí, no puede ingresar el agua, entonces quiere decir que no ha sido suficientemente del tamaño suficiente o a lo mejor se requiera otra más antes que eso, ¿no? Entonces, eso es importante porque son las que van a captar la cantidad de agua y esta agua debe circular por esas tuberías, eh, como les decía, a gravedad, ¿no es cierto? Entonces, eh, no son tuberías que van a trabajar a presión, entonces ahí hay que tomar en cuenta la capacidad que van a tener estas, ¿no? Entonces, hay que hacer todo un juego de equilibrios, y de costos y de digamos, de importancia para la zona, para nosotros poder diseñar un proyecto de alcantarillado pluvial. También hay que considerar, obviamente, el crecimiento eh, de la urbanización, ¿no es cierto? La ejecución de planes urbanísticos y hasta los cambios de opinión con relación a al mejoramiento de drenaje. O sea, si está creciendo la zona, a qué paso va creciendo, ¿no es cierto? Cómo está poblándose, y cada vez hay más vecinos, no hay más vecinos, y que ellos intervengan en realmente si van a querer o no van a querer ese mejoramiento con relación al drenaje, ¿no? Nosotros podemos mejorar el drenaje, les decía, o sea, una vez que, digamos, revestimos las calles, haciendo unas cunitas que puedan conducir el agua hasta un punto determinado y ayuden en su evacuación, ¿no? Aquí también se puede jugar un poco con eso. Esta elaboración de esos estudios, de los proyectos que se vayan a hacer, ¿no? Tienen que estar sí o sí precedidas por un análisis, un estudio de las precipitaciones, ¿no? De las precipitaciones en la zona, ¿ya? No se puede trabajar, no vamos a poder trabajar con precipitaciones, con las intensidades de lluvia que sean de otra zona, ¿no? Porque no nos va a dar los mismos resultados. Nosotros vamos a poner valores de un lugar que no corresponda, entonces vamos a tener un diseño equivocado, ¿no? Entonces ahí sí nosotros tenemos que tener los datos y la información local, trabajar con los datos locales. Estos proyectos obviamente tienen que incluir el dimensionamiento de los colectores, un estudio de captación de aguas pluviales superficiales, que era lo que les decía, ¿no? De las calles, de las cunetas, y la localización de bocas de tormenta en función de las capacidades de evacuación. Es decir, se junta cierto caudal y nosotros acumulamos o ponemos una boca de tormenta para que ese caudal sea captado, ¿no? El estudio de los caudales que escurren por las cunetas en función de sus características hidráulicas y el estudio hidráulico de las tuberías de conexiones de las bocas de tormenta con el sistema de alcantarillado. O sea, en una parte van a escurrir el agua va a escurrir a través de las cunetas, llegará hasta la boca de tormenta y esta boca de tormenta se conectará al sistema de alcantarillado, es decir, a las tuberías que van a tener, ¿no?
Entonces, todo esto es la parte que, digamos, hace funcionar nuestro sistema de alcantarillado pluvial, ¿no? ¿Cuáles son los componentes de un sistema de alcantarillado pluvial? ¿Qué es lo que nos dice la norma? La norma nos dice A, un conjunto cordón-cuneta, ¿no? Es el primer componente. B, los sumideros o bocas de tormenta. C, las cámaras de conexión, que es lo que nos conecta, ¿no? La boca de tormenta con la tubería. D, la tubería de conexión. E, las cámaras de inspección. F, los colectores secundarios. Y G, el colector principal. O sea, nosotros vamos a tener muchos colectores secundarios, todos ellos deben llegar hasta un colector final, que es aquel que va a deponer, va a vertir las aguas recolectadas o colectadas a la disposición final, que en general va a ser un curso de agua, ¿no es cierto? Entonces, fíjense, casi todos los colectores van a ser secundarios y vamos a tener un colector principal, que es aquel que va a verter las aguas. Parámetros de diseño. ¿Cuáles son los parámetros de diseño? ¿No? O sea, vamos a ir indicando uno por uno, que son los que se van a constituir en los elementos básicos, ¿no es cierto?, para realizar este diseño del alcantarillado pluvial, ¿no? Y cuáles son las condiciones que tienen que tener estos parámetros o cómo se los trabaja, ¿no? Un periodo de diseño, ustedes ya lo conocen, ya han hablado, ya han visto, ya lo hemos hecho en Sanitaria 1, también lo han hecho en Sanitaria 2, ¿no es cierto? En la parte del alcantarillado sanitario ya han visto lo que es el periodo de diseño. Yo se los vuelvo a poner aquí para refrescarles un poco, que es el tiempo durante el cual servirán eficientemente las obras del sistema, ¿no? Los factores que intervienen en la selección del periodo de diseño son que la vida útil de las estructuras y equipos, tomando en cuenta la obsolescencia, el desgaste, los daños, es decir, lo que tienen que durar. B, las ampliaciones que puedan haber, que estén planeadas, ¿no?, en las etapas de construcción del proyecto. C, los cambios en el desarrollo social y económico de la población. Y D, el comportamiento hidráulico de las obras cuando éstas no funcionen, cuando no estén funcionando a su plena capacidad, ¿no? Entonces, esos son los factores que intervienen para seleccionar el periodo de diseño. Entonces, ya la norma nos dice, ¿no? Nos muestra una tabla, que es la que voy a mostrarles a continuación, de cuál es el periodo que debe adoptarse en función de los componentes que tenga el sistema y las características de población, ¿no? Entonces, divide en habitantes, ¿no? Poblaciones menores a 20.000 habitantes, poblaciones mayores a 20.000 habitantes, y tenemos los componentes del sistema que puedan contener, ¿no? Entonces, interceptores y emisarios, colectores, 20 años, 30 años, eso es lo que la norma nos va indicando, de cuáles son los periodos de diseño con los que trabajamos, ¿no? Entre 20 y 30 años en lo general, ¿no? Se adopta más que todo 20 años de uso de nuestro sistema de alcantarillado, que es la duración que nosotros le vamos a dar a nuestro proyecto, ¿no? Que seguramente puede durar mucho más, seguramente sí. Otro componente, las áreas de aporte, y nos dice que el trazado de las redes de drenaje de aguas pluviales debe seguir las calles de la localidad, ¿no? O sea, porque donde estemos o donde vayamos a diseñar, obviamente que nosotros vamos a poner nuestros colectores en las calles, ¿no? La extensión o el tipo de áreas tributarias se van a determinar para cada tramo diseñar, ¿no? El área de estudio debe incluir el área tributaria propia del tramo de consideración. Es decir, como les decía, por ejemplo, en ese proyecto de Morros Blancos, en realidad se ha hecho el alcantarillado en una parte donde se inundaba, pero el área de recolección o el área de influencia que ha tenido de colección es mucho más grande porque las aguas venían las, eh, desde otros lugares del barrio también, ¿no?, desde la misma zona, y que se juntaban en un solo punto. Entonces, en ese punto lo que se ha hecho es todas las obras necesarias de captación para llevar el agua. Y con eso se ha solucionado todo el problema que había
inundaciones, ¿no? Las áreas de aporte de drenaje deben ser determinadas por medición directa en planos, ¿no? Y su delimitación debe ser consistente con las redes de drenaje natural, ¿no? Lo que les digo en este ejemplo nuevamente, ¿no? Esas áreas de aporte se pueden determinar sin ningún problema en planos, ¿no? Porque ahí vamos a tener ya medidas determinadas de esas áreas, entonces se dice, bueno, toda esta área de influencia, todo esto va a desembocar en este punto, entonces ya tengo yo toda el área de influencia que va a desembocar, por lo tanto ahí yo puedo hacer el diseño de mi colector, ¿no? En principio de mis rejillas de captación, o en este caso de los sumideros, ¿cierto? Que podrán ser sumideros muy, muy grandes, como les decía, en este caso hay, por ejemplo, toda la calle, toda la avenida, tiene un sumidero, ¿no? Una cámara grande que permite la captación de un caudal considerable de agua, ¿no? El caudal de diseño, para la estimación del caudal de diseño debe utilizarse el método racional, ¿no? Eso es lo que nos indica la norma, la utilización de este método que calcula el caudal pico de aguas pluviales con base en la intensidad media del evento o precipitación eh, con una duración igual al tiempo de concentración del área de drenaje y el coeficiente de escurrimiento. Bueno, esto ya es, digamos, un concepto de hidrología, ¿cierto? Ustedes ya han visto el método racional que se basa en que C por I por A, ¿no es cierto? El coeficiente, el coeficiente C por la intensidad y por el área de influencia que este va a tener, o área de drenaje en este caso, ¿no? Que nosotros vamos a determinar en función del área de influencia, ¿no? Antes lo hacíamos para una cuenca, ¿no? Ustedes lo han calculado así para una cuenca, donde tenían el área de su cuenca, la intensidad media que sacaban de la cuenca, y en función de ese valor también obtenían un coeficiente de escurrimiento dependiendo de cuáles eran las características de superficie de la cuenca, ¿no? Entonces hacemos lo mismo, pero en vez de que es una cuenca, solamente no es un área de influencia, ¿ya? En este caso cambiamos la cuenca por el área de influencia con la que vamos a trabajar. Entonces, la ecuación es esta, C por I por A, el caudal, ¿no? Entonces ahí obtenemos nosotros el caudal, donde vamos a tener el caudal pico, ¿no? Caudal máximo de escurrimiento de aguas pluviales, el cual es un valor muy, muy importante, porque es a partir de ahí que nosotros vamos a diseñar ya las bocas de tormenta, los colectores, y que podría variar en función de qué, de esta intensidad, ¿no es cierto? Sobre todo porque tal vez el coeficiente de escorrentía que nosotros determinemos no va a variar mucho, porque ya es una zona consolidada, ya tenemos las características de superficie conocidas, que no van a tener mayores variaciones, y que se va a mantener. El área de influencia también se puede mantener, ¿no es cierto? Porque estamos hablando de un determinado sector donde vamos a hacer el diseño, entonces el área la conocemos, pero eh, nuestro valor sensible sería la intensidad, ¿no? Eh, Perdón, en esta fórmula hay que tomar en cuenta cuáles son las unidades de ingreso para nosotros obtener, perdón, de salida y de ingreso, para nosotros obtener los valores correctos, ¿no? Porque no utilizamos otras unidades y no nos dan los resultados. Entonces aquí tenemos la intensidad media de la lluvia, que está en litros segundos por hectárea, ¿no? Para nosotros obtener un caudal en litros segundos. Sabemos que el coeficiente de escurrimiento es adimensional, entonces nosotros vamos a trabajar el área de influencia en hectáreas, ¿no? Cuando vamos a utilizar C por I por A. Aquí también hay otra fórmula que en realidad lo único que nos hace es ajustar las unidades, ¿no? La misma del método racional, con otras unidades que nos muestra la norma para poder trabajar, que ya en este tenemos el caudal en metros cúbicos segundo, el coeficiente se mantiene siempre dimensional, la intensidad media de la lluvia está en milímetros hora, ¿no? Que en general son los datos que vamos a obtener del CENAMI, y el área está en kilómetros cuadrados. Entonces, esta es
la ecuación en la que nosotros cambiamos el 0,278 es un factor de conversión de unidades, nada, ¿ya? No es que es otra fórmula, nada, es la misma fórmula que ustedes ya han estado trabajando también en hidrología, ¿no? Donde que, como les digo, la aplicación es exactamente la misma. Si me permiten, lo que quería mostrarles, y que estamos aquí, porque creo que después ya no. Aquí. Les voy a una tablita, ¿no? Ustedes la pueden obtener igual, si no la tienen de hidrología, en, en Google, donde tenemos los coeficientes de escorrentía para ser utilizados en el método racional, ¿no? No hay áreas urbanas, ¿no? Fíjense los periodos de retorno de 2, 5, 10, 25, según lo que nosotros vamos para el diseño, ¿no? Cuáles son las características de superficie, asfalto, concreto, techos, zonas verdes, jardines, parques, ¿no? ¿Cuál es la condición? Las pendientes, o el porcentaje que esté cubierto por pasto que sea menor al 50%. Entonces, los valores de esos de C ya nosotros los obtenemos de tabla, ¿no? O sea, eso es lo mismo que han hecho para la cuenca, lo mismo se hace para el área de influencia que va a ser, que va a entrar en nuestro diseño del alcantarillado fluvial. Entonces, de aquí salen los valores, ¿ya? Aquí tengo una tabla, a ver, tenía otra más. Van a poder encontrar, como les digo. Aquí hay otra, ¿no? Residencial con más de 150 viviendas por hectárea, residencial de 100 a 150 viviendas por hectárea, ¿no? Cuando hablamos de lluvias cortas, de lluvias largas, cuáles son los valores de C. Puede tener varias consideraciones que se hagan y nosotros podemos ir haciendo ajustes en función de las tablas que conseguimos, ¿no? Miren, eh, comercial céntrica, comercial periférica, industrial, deportiva, parques y jardines, pavimento, hormigón y aglomerado, pavimentos adoquines, de ladrillo, empedrado, de grava. Entonces, es de ahí que nosotros vamos a obtener los valores de nuestro coeficiente, que también, como les digo, puede, puede mantenerse, nosotros podemos utilizarlo porque ya conocemos todas las características, pero es muy también sensible porque debemos elegir bien, ¿no? El tipo de cobertura que se tiene, porque no va a ser tal vez una sola, vamos a tener combinadas, entonces si nosotros cambiamos este valor como estamos multiplicándolo, entonces repercute en el resultado final que es el caudal, ¿no? Entonces, este valor sensible de eh, adoptar, porque lo vamos a adoptar, debemos analizarlo bien, ¿no? Según este método, nosotros sabemos que el caudal pico va a ocurrir cuando toda el área de drenaje esté contribuyendo, ¿no ve? Cuando ya sabíamos que la última gotita llega hasta el punto de salida, eso es lo que ocurre, ¿no? O sea, es ahí cuando nosotros vamos a tener nuestro máximo caudal, ¿no? Y en esa fracción de la precipitación media, bajo las siguientes suposiciones, ¿no? Se tiene el caudal pico en cualquier punto es una función directa de la intensidad, ¿no? Y de la lluvia, por lo tanto, ¿no? Durante el tiempo de concentración para ese punto. La frecuencia del caudal pico es la misma que la frecuencia media de la precipitación. Ustedes han visto, ¿no es cierto?, los hidrogramas de precipitaciones, entonces saben cuál es el comportamiento, después cuando ya hacen su hidrograma de la tormenta, ¿eh? Tiene la misma, digamos, forma o distribución, entonces a eso se refiere con esto. El tiempo de concentración está implícito en la determinación de la intensidad media de la lluvia por la relación anotada en este punto, en el punto A, ¿no es cierto? Hablábamos del tiempo de concentración, el tiempo que tarda en llegar la última
gotita que ha caído en el punto más alejado, ¿no es cierto? Es ahí cuando nosotros ya tenemos nuestro caudal máximo generado, y eso obviamente está en función también de esa intensidad media con la que nosotros estamos trabajando. Nos dice que el método racional, el uso del método racional en el diseño de sistemas de alcantarillado pluvial, ¿no? Es adecuado cuando nosotros hablamos de superficies de drenaje pequeñas o áreas de superficies de pequeñas. Nos dice hasta 50 hectáreas de lo que considera la norma, les vuelvo a decir, no todo lo que estamos poniendo aquí es lo que considera la norma. Y cuando ya son más grandes, fíjense, la norma nos plantea esta tabla de aquí, nos dice, ¿no? Menores a 50 hectáreas, método racional. Entre 50 y 500 hectáreas, método racional modificado, y cuando son mayores a 500 hectáreas, el hidrograma unitario, ¿no? Como por ejemplo, pide que ya sean otros métodos, y el hidrograma unitario. Por lo general, nosotros vamos a trabajar siempre con este valor de menos de 50 hectáreas, porque es lo que digamos, se utiliza en las áreas urbanizadas, que es donde hacemos sistemas de alcantarillado pluvial. ¿Ya? O sea, nunca vamos a recolectar áreas más grandes, porque eso nos significaría muchísimo más caudal, y por lo tanto estructuras o tuberías muy grandes, bocas de tormenta muy grandes. Entonces los proyectos en su mayoría se ajustan a este uso del método racional en nuestro medio, ¿no? Eh, las curvas de intensidad, duración y frecuencia, que también son conceptos que ya los han visto en hidrología, son aquellas que van a constituir la base hidrológica, ¿no es cierto?, del estudio hidrológico para estimar esos caudales de diseño, ¿no? Estas curvas lo que van a hacer es sintetizan todas las características del evento, es decir, la intensidad, la duración y la frecuencia, ¿no? O sea, que ahí podemos ver y podemos decir, ah, bueno, esta intensidad va con esta duración y con esta frecuencia es la que yo voy a optar para realizar el diseño, ¿no? Y además, estamos hablando de eventos extremos, ¿no es cierto? Porque cuando nosotros diseñamos o calculamos estas curvas IDF, nos basamos en qué? En los eventos, en los valores mayores, ¿cierto? Aquellas que tengan una mayor intensidad, que se hayan producido con mayor intensidad, son las que me van a generar, digamos, una de mis curvas. Y después voy disminuyendo en valores y voy generando las otras curvas. Enseguida les voy a mostrar un poquito para que se acuerden de, de lo que son las curvas IDF, ¿no? Mejor se las muestro ahorita antes de... A ver, estas son las características o la forma característica que va a tener una curva IDF, ¿no? Entonces, nosotros decimos que las curvas de intensidad, duración y frecuencia, ¿no? Son una tormenta, ¿no? Que viene a ser un conjunto de lluvias que obedecen a una misma perturbación meteorológica y de características bien definidas, ¿no? Y una tormenta puede durar desde unos pocos minutos hasta varias horas, según como sea esta, ¿no? Porque como hablamos de naturaleza, no podemos decir exactamente esto es así, ¿no? Pero ya les digo, entonces, el análisis que hace de las curvas IDF es analizar una tormenta que viene a ser, como les decía otra vez, un conjunto de lluvia. Entonces, son tres cosas que se toman en cuenta en las curvas IDF. Pero primero, la intensidad, ¿no? Esta se va a medir en milímetros hora, su valor va a variar durante la tormenta. La duración se mide en minutos o en horas, y es el tiempo transcurrido entre el comienzo y el fin de esa tormenta. Y el periodo de duración, que es un concepto importante, que es ¿no? Que es el periodo de tiempo que va a tener esta tormenta, ¿no? Se van a elegir periodos de duración tipos de 10 minutos, 30, 60, 120, 240, y lo que se busca, ¿no?
son las intensidades máximas para esos periodos de duración. Es decir, cuánto es lo que ha llovido máximo en 10 minutos, cuánto ha llovido máximo en 30, en 60, cada uno de estos periodos de duración, ¿no es cierto? Esa es la parte 1. Y la frecuencia, ¿no? Esta frecuencia se va a determinar en función de la ocurrencia que pasa, ¿no? Entonces, por ejemplo, nos dice una frecuencia de 1 a 15, nos va a significar que es probable que esta se va a presentar, ¿no? En término medio, ¿no? Una vez cada 15 años, ¿no? Si nosotros ponemos 1 sobre 20, esa va a ser cada 20 años, o 1 sobre 10, entonces eso ya va a depender de cuál va a ser nuestro periodo de diseño, o con qué valor vamos a trabajar para nosotros crear esa nuestra curva IDF, ¿no? Entonces nos dice, los 15 años vienen a construir el tiempo de retorno, periodo de retorno de dicha tormenta, ¿no? O sea, nosotros vamos a diseñar para una lluvia que ocurre cada 15 años, por ejemplo, ¿no? Entonces, esa es la curva IDF que vamos a sacar, ¿no? Con una frecuencia de 15 años. Entonces, fíjense, esa es la seguridad que nosotros le estamos dando a la obra, ¿cierto? Este análisis que nos dice de las tormentas tiene el objetivo de obtener las aseveraciones por ejemplo, en el lugar tal, ¿no es cierto?, en tal zona, es probable que se presente una tormenta de intensidad, por ejemplo, 48 milímetros hora, para un periodo de duración de 20 minutos, ¿no?, cada 15 años en promedio. O sea, eso es lo que nos muestra las curvas IDF, ¿no? Nosotros vamos a decir la intensidad con la que nosotros vamos a trabajar, que va a ser la intensidad máxima en milímetros hora, para un periodo de duración de una lluvia de 20 minutos, o de 30 minutos, o de 60 minutos, o de 120, eso ya nosotros lo vamos determinando. Que se va a producir también cada 15 años, o cada 20, ¿no? Según lo que nosotros optemos. Entonces, obviamente, nosotros vamos a tener como información básica nuestro pluviógrafo, donde está la información de la lluvia, los tiempos, los intervalos de tiempo, por lo tanto, vamos a tener como datos intensidades, ¿no es cierto? Y a partir de esas intensidades, nosotros vamos generando valores que nos permiten obtener un gráfico, en principio, un histograma de intensidad y tiempo, ¿no? Y a partir de esto, luego nosotros vamos a ir trabajando con los valores de cada uno de los periodos de duración. En este caso, como les decía, son 10 minutos, 30, 60, estos periodos de duración están normados para el diseño o cálculo de las curvas IDF, ¿no? Entonces, a partir de eso, nosotros obtenemos los valores de intensidades máximas, cada uno de esos periodos, y qué es lo que se hace. Una vez que hemos obtenido, obviamente, esto va a ser para un estudio hidrológico, con toda la información hidrológica que contemos de la zona, vamos a ir generando nuestra tabla, ¿no? Donde tenemos, por ejemplo, en el año ocurrido, 1950, el periodo de duración que está en minutos, para 10 minutos ha sido 102, para 30 es 81, para 50, 60, no, 60 minutos 64, para 120, 42, para 240 minutos 18, hablamos de milímetros hora, ¿no? Esto de aquí son milímetros hora, son las intensidades obtenidas. Entonces hacemos para todos los años que nosotros tenemos información, 50, 51, 52, bueno, obviamente en este caso serían, digamos, 2000, 2001, 2002, ¿no? Tendríamos todos estos valores, ¿no? Para cada periodo de duración. Posteriormente, nosotros ya trabajamos con unas frecuencias determinadas y vamos diciendo, ¿no? O sea, voy a volver, por ejemplo, si tenemos 20 años aquí de datos, o en este caso, en el ejemplo nos dice que tiene 30, porque aquí comenzamos a poner en orden. ¿De qué orden? De mayor a menor. Entonces decimos, el número de orden es 1, la frecuencia una vez cada 30 años, ¿ya? Que es el tiempo de retorno, 30 años de esta tormenta, ¿no? Y ponemos, ¿qué valores estamos poniendo aquí? En principio, elegimos los más altos que tengamos en esta tabla. El valor más alto para 10 minutos, no importa de qué año corresponda, pero ponemos el valor más alto. Luego,
Para 30 minutos también elegimos el valor más alto. No importa a qué año pertenezca, no tienen que pertenecer al mismo año, sino que nos interesa que sean los valores mayores. Entonces aquí vamos poniendo los valores mayores que obtenemos de cada una de las tablas, ¿no? En la segunda frecuencia, 2 veces cada 30 años, nos dice que nos representaría un tiempo de retorno de la tormenta de 15 años, ponemos el siguiente valor en magnitud, ¿no? El que encontremos ahí en la tabla, el siguiente en magnitud para los 10 minutos, los 30, los 60, los 120. Entonces, de tal forma que una vez que hemos hecho todo este ordenamiento de los datos, nosotros vamos a tener, ¿no? O sea, ubicados los valores de mayor a menor, ¿ya? No puede haber puntos intermedios aquí que este sea más, que el de aquí abajo sea más alto que este de aquí, ¿no? Siempre va a quedar todos descendentes, de mayor a menor, en todos los periodos de duración de las lluvias, ¿ya? Para la lluvia de 10 minutos, de la de 30, de 60, 120 y 240. Entonces, eso es lo que nosotros vamos a ir ordenando. Todos de mayor a menor. Y luego graficaremos estas curvas y estos valores de esa forma, ¿no? Fíjense, siempre van a ser curvas descendentes, ¿no? Donde vamos a tener el valor mayor aquí arriba y van a ir apareciendo menores, 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 se van a ir acercando más al eje de las X, ¿no? Entonces, de esa forma construimos las curvas de intensidad, duración y frecuencia. O sea, fíjense, hay que hacer este análisis importantísimo de hidrología para nosotros tener los datos ya de trabajo, ¿no? Una vez que hemos hecho esto, obviamente que es un poquito más larguito, morosito, vamos a poder determinar y calcular ya nuestros caudales de diseño, ¿no? Entonces, les he hecho ese paréntesis para explicarles y recordarles un poco las curvas IDF. O sea, ya lo han visto, ya lo han hecho en hidrología, solamente que tienen que refrescarse un poquitito con los conceptos, ¿no? De cómo se calculan, cómo se determinan. Pero les vuelvo a decir, es en función de la información hidrológica que se tiene, que se cuenta de la zona. Por eso estas curvas IDF se construyen para cada lugar y para cada zona donde se va trabajando, ¿no? Lo que nos indica aquí, las curvas IDF deben realizarse con información pluviográfica de estaciones ubicadas en la localidad, ¿no ven? Derivando las curvas de frecuencia correspondientes mediante el análisis puntuales de frecuencia de eventos extremos máximos. Bueno, eso es lo que ya hemos visto, que utilizamos los valores máximos para poder dibujarlos, ¿no? Pero, como les vuelvo a decir, con datos del lugar. O sea, digamos, obviamente estábamos trabajando Morros Blancos, vamos a utilizar la estación aeropuerto, porque es la que tiene todos los datos, la información, y con eso no tenemos ningún inconveniente de trabajar, ¿no? Las ecuaciones que nos dice intensidad, duración y frecuencia, ¿no? En las precipitaciones, la intensidad de lluvia en la general no permanece constante, es lo que habíamos visto, y durante un periodo considerable de tiempo es variable, ¿no? El tiempo de duración de las precipitaciones va a ser aquel que transcurra desde el inicio de la lluvia hasta que toda el área esté contribuyendo, ¿no es cierto? Nuestro tiempo de concentración que le llamamos. La frecuencia de las precipitaciones en el tiempo, en años, en que la lluvia de cierta intensidad y duración se repite con las mismas características, ¿no? Entonces lo que nosotros habíamos visto es 1/20, 1/30, eso ya lo vamos viendo para determinar. La norma nos muestra, ¿no?, que con la finalidad de facilitar los cálculos de los caudales picos, se presentan aquí los valores de volúmenes anuales de precipitación y de intensidad en litros segundo por hectárea para algunas ciudades, ¿no? Diferentes, pero solo algunas, ¿no? Lo han hecho para Oruro, para Cochabamba, para La Paz, para Santa Cruz, para Cobija. No soy partidaria de utilizar ninguno de estos valores. ¿Por qué? Porque las precipitaciones en los últimos años han ido cambiando considerablemente, ¿no? Entonces, con el tema del calentamiento global, el fenómeno del niño, de la niña, todo eso, las intensidades han variado muchísimo y por lo tanto tenemos en algunos casos intensidades mucho más altas de las que toman en cuenta, ¿no? Aquí en la norma, que no se la actualiza con
con tanta frecuencia como quisiéramos, si bien están en un proceso ahora de actualización, estos valores ya quedan, digamos, si han sido hace 5 años, ustedes han visto cómo va cambiando el clima, ¿no ven? Y cómo hay unas lluvias tan fuertes, tan terribles, más escasas en algunos casos o más frecuentes en otros casos, dependiendo de la zona en la que nos encontremos. Entonces, siempre es mejor volver a calcular y hacer las curvas IDF como corresponda, ¿ya? Bueno, antes de entrar a todas estas ecuaciones y todo, yo creo que lo vamos a dejar ahí para que lo veamos en la siguiente clase, porque no voy a saturar de información ahora, hemos visto varias cosas y en la próxima clase podemos continuar con eso. No sé si hay alguna consulta, comentario, algo que quieran hacer, chicos. Los veo el siguiente lunes.